Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy aquí en De Carreño a los Libros. Anduve un poco perdido, es cierto. Estuve descansando un poco, también es cierto. Pero aquí estamos de vuelta amigos en un día viernes de bastante sol en Santiago de Chile. Y recuerdo que en el último programa o penúltimo, en el último debe haber sido, les comenté que iba a hablar de un libro diferente, un libro que puede provocar más de algún tipo de sorpresa. Y yo se lo mostré. El arte, el arte de las putas, de Nicolás Fernández de Moratín. El mismo título del libro ya provoca un cierto estupor, ¿no? Porque uno no se encuentra todos los días con un título así, ¿no? De sopetón en un libro, claro. Pero hoy, aquí en De Carreño a los Libros, hoy viernes 16 de febrero, vamos a conversar de este libro, que es poco conocido porque el autor es poco conocido también, no como su padre. Nicolás Fernández de Moratín, seguramente a muchos de ustedes les suena, les parece conocido el apellido compuesto Fernández de Moratín, claro, porque lo asocian con el padre de Nicolás, con Leandro Fernández de Moratín, que es el famosísimo autor de El sí de las niñas, un libro clásico del teatro español, claro. Un libro que se estudiaba en los colegios y también en las universidades, no sé ahora. Pero vamos a un día a conversar sobre el sí de las niñas, ¿no? Este tutelaje brutal que había sobre los jóvenes de esa época, claro, donde no tenían ninguna posibilidad de decidir por ellos la pareja, ¿no? Porque los adultos, los tutores o los padres decidían por ellos, el sí de las niñas. Pero su hijo ha escrito este libro que llama la atención. Arte de las putas. Yo recuerdo cuando lo vi también, no lo conocía hace muchos años y me llamó mucho la atención. Bueno, un día dije, voy a hablar de él y voy a escribir de él, y de hecho en Contratapa, uno de los medios uruguayos donde yo escribo, Contratapa así se llama, hay un ensayo que yo escribí sobre este libro, ¿no? Así que yo les recomiendo o les sugiero que vayan a Contratapa y lo busquen ahí, Nicolás Fernández de Moratín y su refinado arte de las putas. Ese es el título. Y bueno, ahora lo estamos presentando acá en el canal, ¿no? De Carreño a los Libros. Veamos algunas cosas de este libro que llama mucho la atención, amigo. Yo he escrito algunas notas porque el libro es extenso, ¿no? En el sentido de que tiene mucha información y claro, además está escrito en versos. Entonces, claro, al estar escrito en versos también complica la lectura, ¿no? Pero vamos a ver acá
con calma. Lo vamos a desmenuzar un poquito. Digamos que el libro es un texto del año 1770, es decir, estamos hablando siglo XVIII, 1770. Y esto, claro, ya da una idea de en pleno siglo XVIII, bajo el imperio de la Inquisición, escribir un libro con este título y con este contenido, sin duda iba a traerle consecuencias al autor, ¿no? Y al libro, por supuesto. Y claro, 20 años después, en 1790, 20 años después de la publicación, el libro es incluido en el Index Librorum Prohibitorum de la Inquisición. Y es prohibido porque, obvio, habla cosas que son inconvenientes para la iglesia. Tiene muchos pasajes con curas y monjas. Pero esto también es una tradición en la literatura española, amigo, como ustedes lo saben, ¿no? Tenemos muchos libros en este sentido, ¿verdad? Como el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, que también fue prohibido. Pero hay otros, varios otros libros que fueron prohibidos por su contenido, evidentemente inconveniente para la iglesia, ¿no? Ahora, fíjense que hay autores muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, Las Flores del Mal, del libro de Baudelaire, ¿no? Que es de 1857, estamos hablando un texto de mitad del romanticismo, ese movimiento bastante interesante, bastante importante, que anuncia un poco esto de la libertad, ¿verdad? Esto de alejarse de los preceptos, de las normativas, de las reglas impuestas por el clasicismo y el neoclasicismo del siglo XVIII. Y sí, estas Flores del Mal son del año 1857 y se llamaría los limbos o las lesbianas, porque la intención de Baudelaire era, bueno, mostrar, ¿verdad?, los pecados capitales. Pero el libro también fue censurado. El libro fue censurado porque exaltaba el placer y las pasiones de la vida. Y hasta el propio Jorge Luis Borges, a su modo sarcástico, irónico, tiene una relación con la prostitución. Amigo, fíjese que Borges dice, textual, ¿no? En mi época no había bestseller, dice, y no podíamos prostituirnos. No había nadie quien comprara nuestra prostitución. Entonces, Borges, claro, en su estilo irónico, sarcástico, también habla de la prostitución y la vincula con los bestsellers, porque en su época, dice, no había bestsellers, y por lo tanto no había nadie que pudiese comprar nuestra prostitución. En fin, así vamos avanzando y un poco y presentando lo que vamos a encontrar acá en Arte de las Putas, ¿no? Y que se encuentre el libro, está ahí en internet. El libro, amigos, está escrito en versos. A veces dificulta la lectura, yo soy muy honesto, pero bueno, hay que hincarle el diente, ¿no? Porque también, digamos, no estamos acostumbrados o muy acostumbrados a la lectura poética, por decirlo así. Estamos más habituados a la narrativa, la novela, el cuento, en fin. Y el libro está dividido en 4 cantos. Cantos, fíjense el nombre, ¿no? Cantos.
Esto recuerda de inmediato la, la cultura clásica griega, ¿verdad? Los cantos, Homero, por ejemplo. Cantos. Entonces el canto 1 tiene 617 versos. El canto 2, 412 versos. El canto 3, 491 versos. Y el canto 4, el último, 475 versos. Por lo tanto, si sumamos, da algo más de 2000 versos. Y bueno, es un libro evidentemente pornográfico. La pornografía siempre llamó la atención de la clase alta en todas partes. Porque la clase alta, la clase social, veía en estos prostíbulos, en estos lugares, en estos cafés, en estas calles, en estos puntos de encuentro, veía de qué manera el pueblo se entretenía, ¿no?, con estas expresiones populares, pero culturales. Hay mucho de esto, pero la clase alta, y de hecho el libro es una denuncia también, ¿no?, a la hipocresía de esta clase. Claro, de esta clase social que, bueno, se deleitaba con estos episodios, pero que también frecuentaba estos lugares, ¿no? Y hay pasajes, momentos, donde Moratín describe las prostitutas también más elegantes, que son las, podríamos decir, las damas de compañía y las señoras, que tenían sus encuentros furtivos, amorosos, con sus amantes y lo pasaban regio. Bueno, todo eso está acá, no es solamente la descripción de la prostitución más popular. Aquí hay de todo, hay entrega de lugares, calles, señas, nombres, consejos, en fin. Fíjense que el libro está prologado por Pilar Pedraza. Es un excelente prólogo, porque abre las puertas a la lectura y a la comprensión de Arte de las Putas. Está muy bien escrito el prólogo, muy bien ilustrado con ejemplos también, con situaciones, con críticas ácidas, críticas bien ácidas, amigos. El libro vale la pena y el prólogo justifica, pero con crece, su contenido. Fíjense que en parte del prólogo, Pilar Pedraza dice: cómplice y alcahuete, por Nicolás. Cómplice y alcahuete. El poeta proporciona recorridos y pistas, señas, referencias, nombres, recomendaciones, consejos. Y cuando Pedraza revisa la biografía de Nicolás Fernández de Moratín, y en parte de ella habla de su padre, ¿no? Y dice que su padre, Leandro, como yo decía, el autor del Sí de las Niñas, dice que su padre fue un padre y esposo ejemplar. Escuchen lo que dice Pedraza, lo que dice Pilar Pedraza. Un comentario muy ácido, pero muy legítimo, verdadero. Dice: ¿qué iba a decir él? Se pregunta, ¿no? ¿Qué iba a decir él? Puteros eran todos, empezando por él mismo. Entonces, claro, ustedes escuchan a Nicolás Pedraza y de verdad uno se ríe, ¿no? Porque
efectivamente ella está escribiendo un prólogo, se me vuela la hoja ahí. Ella está escribiendo un prólogo pero con esa veracidad con que yo decía, ¿no? Nosotros diríamos, no deja títere parado, pero ¿qué iba a decir él? Cuando habla de que su padre era un padre y esposo ejemplar, pero si putero eran todos, dice Pedraza, comenzando por el propio Nicolás. Entonces, claro, tenemos un libro, amigo, que se va construyendo. Fíjense ustedes, es interesante, se va construyendo sobre la base de episodios de la historia, episodios de la religión, episodios de la literatura y del mito. No es un libro que simplemente tome una serie de prostitutas en los distintos cantos y hable de ellas y hable de sus virtudes como prostituta en el arte de amar, ¿no? De amar sexualmente. Porque necesita darle al libro un contenido que lo aleje de la vulgaridad, por decirlo de alguna manera. Darle un contenido que, además de servirle de sustento a su defensa del libro, a las acciones que presenta, le permita también darle un marco en el que tanto la realidad representada por la historia como la ficción representada por la literatura, la mitología y esta religión que se mueve entre un terreno y otro, están también plagados de episodios pornográficos. Claro. La palabra pornografía viene del griego porné, que significa prostituta. Así es, amigo. La palabra pornografía proviene del griego porné, así, que significa prostituta. Por eso yo dije al comienzo, Arte de las putas es un libro porno, un libro pornográfico, porque habla de las prostitutas, de las porné en su etimología. Entonces, claro, necesitaba Moratín, Fernández de Moratín, Nicolás, darle al libro un sustento. Además, él es un escritor, un académico, forma parte de la élite social e intelectual de la época. Entonces, claro, por eso el libro está plagado de citas en todos los cantos. Citas vinculadas con personajes de la historia, con personajes bíblicos, con personajes mitológicos, con personajes religiosos. Como para justificar su propio texto. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo me imagino a Nicolás Fernández, ¿verdad?, hablando de su texto. ¿Pero por qué me lo critican? Me imagino, ¿no? Si vean ustedes lo que dice la historia respecto de tal o cual personaje. O veamos qué hizo este otro personaje. O vean cómo la historia o estos personajes han sido bastante malos, crueles. En cuanto que en mi libro dice, yo no hablo de matar a nadie, de ninguna maldad. Yo enseño el arte de la prostitución. Le enseño a los jóvenes, dice, cómo deben comportarse, los cuidados que deben tener para no agarrarse de enfermedades que son brutales en la época, contagiosas. Entonces mi libro no provoca daño, dice. Bueno, y va citando, ¿no? Y de hecho, en el canto 1, fíjense, comienza invocando a Venus. Sí, a Venus. Hermosa Venus que el amor presides.
y sus deleites y contentos mides, dando a tus hijos con abiertas manos en este mundo bienes soberanos. Pues ves lo justo de mi noble intento, dele a mi canto tu favor aliento, para que sepa el orbe con cuál arte las gentes deberán solicitarte, cuando entiendan que enseña la voz mía. Tan gran ciencia como es la putería. Y tú, Dorisa, que mi amor constante te dignaste escuchar, tal vez amante, ahora atiende en versos atrevidos, cómo instruyo a los jóvenes perdidos. Vean, ¿no? Tan gran ciencia como es la putería, y le pide a Venus, tal como hacían los clásicos un poco, ¿no? Le pide a Venus que lo inspire en este camino, ¿verdad? En esta obra que va a comenzar. Entonces, claro, es un libro que sí, ya ven, desde la primera línea aparece de inmediato un personaje de la mitología, Venus, la diosa del amor, la diosa del arte de amar. Claro. Entonces, Nicolás defiende su obra que enseña el arte de la prostitución. Gran ciencia es la putería, dice, ¿no? Sí, lo dice abiertamente. Fíjense que yo encuentro que uno de los méritos del libro es que la realidad se presenta mediante un lenguaje donde no existe la retórica. Es un texto alejado de la retórica, de este discurso bastante ornamentado, repleto de palabras bonitas, de figuras literarias. No, es un lenguaje directo, amigos. Un lenguaje que va sin preámbulos y sin eufemismos a la descripción de algunas escenas que son bastante duras y que yo en mi trabajo, en mi ensayo, que les mencioné para la revista Contratapa, me eximí de nombrar cualquier pasaje. Yo voy a decir en qué parte está, porque el libro está en internet, ustedes lo pueden leer, sin citar, por supuesto. Entonces, es un libro que habla de la prostitución, sin retórica de ningún tipo, como dije. Nada, nada. Un lenguaje que describe sin tapujos. Sin tapujos, no hay. No hay tapujos. En la realidad que se vive en la historia, o que se vive en el mito, como dije, o que se vive en la religión. Sí. Y el propio hombre, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Siglo XVIII, siglo XVI, siglo XX, siglo XXI. La relación del hombre con el sexo. Esa relación que se tiene con el sexo. No hay tapujos en la descripción de esta relación. Y por eso también el libro resulta en muchos pasajes bastante cómico, fuerte, pero es una comicidad fuerte que a algunos puede agredir. Pero yo creo que ya somos todos adultos y podemos aceptar un libro de estos. A mi juicio, hay libros peores. Hay muchos libros libros prohibidos, ¿verdad? Que fueron prohibidos no solamente por razones políticas o religiosas, fueron prohibidos también por razones vinculadas con el sexo, sobre todo en el siglo XIX. Comportamientos de mujeres que a la sociedad les parecían descabellados.
no eran buenos ejemplos. Claro. Entonces, bueno, hay acá esa relación y esa descripción del hombre con, con la sexualidad, ¿no? Como el relato ese que yo le conté recién, o mencioné mejor dicho, el relato del fraile y el condón, ¿sí? Un relato del fraile y el condón que se inicia en el verso 140 del canto 2 y que por razones, como yo dije, de su fuerte y desnuda narración, yo no relaté nada de este pasaje que es extenso en mi trabajo para Contratapa, por respeto al público, claro, y también por respeto a ustedes acá, eh, no lo menciono en el sentido de no hago ningún relato. Lo menciono porque a modo de ejemplo de la crudeza, de este sin tapujos con que Fernández de Moratín presenta esta realidad que es muy humana, muy común, pero que tiene sus peros, que siempre los ha tenido. Aunque hoy, claro, la relación con el sexo es mucho más abierta y yo diría que hasta cierto punto más permitida. Pero en esta época, hablamos del siglo XVIII, ustedes pueden imaginarse el escándalo que provoca esto, sobre todo en la iglesia, ¿no? Bueno, en el canto 1, los versos 204 a 215, hay una defensa del, del libro. Vamos a ir al canto 1, los versos yo tengo marcado 204 a 215. Y claro, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Versos, aquí estamos. Está hablando de el arte de verter la sangre, es decir, las guerras. Dice, el arte de verter la sangre humana con la espada fatal es aprendido de príncipes y grandes, y es leído el libro de políticas aleves para oprimir la libertad del pueblo, sin que él lo advierta. Son mucho más leves mis delitos. Son mucho más leves mis delitos. No incito asolamientos, destrucciones ni muertes horrorosas. Solo facilitar las deleitosas complacencias del amor inexcusables por modos a ninguno imaginables, solícito, ¿no? Y del arte meretricio, pretendo por mi astucia y mi desvelo ser nuevo Tipis y otro Maquiavelo. Ser nuevo Tipis y otro Maquiavelo, ¿no? Entonces él dice, mi libro no incita a políticas alevosas ni a espadas sangrientas, sino que habla del placer inexcusable. Entonces él se siente como un tipis, ¿no? Este hombre que gobierna la nave de los argonautas que van en busca del vellocino de oro. Ese tipis, ¿verdad? Dirige una serie de marineros que serían estos jóvenes inexpertos o esta sociedad, pero en busca de otro vellocino de oro, que es el placer inexcusable. Ese se postula como un nuevo Maquiavelo, ¿verdad? El príncipe. Entonces, vean, es un libro que está, como dije al comienzo, está repleto de citas y de todo tipo, ¿no?
eh, nosotros podemos ver cómo en el Olimpo, por ejemplo, el Olimpo, tenemos como estos dioses se solazaban allá en el Olimpo y acá en la tierra, con los placeres del cuerpo. Sí, sí. El desenfreno, el libertinaje y la depravación de los dioses, pues amigo, estaba en su ADN mitológico, como yo digo. Sí. Zeus, por ejemplo, y su mujer Hera, con H, ¿verdad? Zeus y Hera, ellos lo pasaban muy bien con otros dioses, sexualmente hablando. Claro. Y Zeus además tenía un efebo favorito, que era Gamínides, con el cual mantenía relaciones sexuales, obvio. Ese era Zeus. Y su esposa era la mitología. Bueno, y también Apolo no tenía lo suyo. Apolo era muy feliz con Jacinto. Zeus y Hera eran más variados, ¿no? Tenían estas relaciones sexuales con distintos dioses. Pero Zeus tenía su efebo favorito, que era Gamínides. Bueno, ¿y qué me dicen ustedes del templo de Afrodita, amigos? El templo de Afrodita, ustedes saben, ahí se practicaba el sexo colectivo. Sí, se practicaba el sexo colectivo en el templo de Afrodita con vírgenes, claro, con vírgenes, muchachas, doncellas, vírgenes, que hacían las delicias de los, ¿cómo llamamos?, de los fieles. Entonces, esta historia de Nicolás Fernández de Moratín, Arte de las putas, tiene antecedentes por miles, amigos. Como dije, en la religión, en la historia, en la mitología, claro. Y hay un ejemplo ahí de una prostituta, ¿no?, fantástica, que se llama Gertrudis. Gertrudis, por ejemplo, supera a Venus, según la describe Moratín, ¿no? Y la supera en su talento gozador, ¿verdad?, sexual. La supera en su talento gozador sexual. Esto yo tengo anotado ahí el canto 3. Aquí tengo el canto 3 en los versos 168. Vamos a ver. Lo he encontrado. Aquí está. Que el placer la transporta en el coito, no merecen aquí ser olvidadas. Y la hermosa Gertrudis en realidad, carpintera muy diestra en toda suerte de meneo, de cuyo bien nos priva hoy la galera. Ninguna las pasiones de Asmodeo supo apagar tan bien como esta dama, más graciosa que Venus en la cama. Si al deleite suavísimo convida, diga si miento, ¿quién la dio dormida? ¿Qué me dicen ustedes? Esta prostituta Gertrudis era más experta que la propia Venus, como la describe Nicolás Fernández, ¿no? O sea, no había Asmodeo, ¿verdad?, que bueno, que no quedara feliz, pues. No había Asmodeo que no quedara feliz. Este Asmodeo, ¿verdad?, es uno de estos personajes
eh, demoníacos. Ese es Asmodeo, uno de estos personajes demoníacos que se encuentra en el libro de Tobías y también se encuentra en el Talmud hebreo, Asmodeo. Y claro, este personaje es el responsable de varias cuestiones bien pecaminosas, pues amigo. Por ejemplo, el pecado de la lujuria. El pecado de la lujuria. Es un incitador, además del adulterio, este Asmodeo. Incita la fornicación, incita la masturbación, y claro, incita la prostitución. Pero Gertrudis, la prostituta, es capaz de satisfacer a todos estos Asmodeos del siglo XVIII que la visitaban. Entonces, claro, amigos, el texto de verdad es un texto que trasciende el puro relato que tenga que ver con la prostitución propiamente tal. El título ciertamente lo dice todo, arte de las putas, ¿no? Y él también se defiende, claro, invoca a las musas, coloca ejemplos. En otro pasaje cita a la Celestina, ¿no? Como alcahueta, porque estas prostitutas eran ya cuando viejas alcahuetas, como la Celestina. Yo lo tenía anotado por ahí, pero ese es el episodio. Superan a la Celestina, son más expertas que la Celestina. Déjenme ver si lo tengo por aquí para leerles el episodio, que es bien interesante, ¿no? Déjenme ver, si lo tengo a la mano, se lo leo. En el canto 3, sí, lo tengo a la mano. Canto 3, al final prácticamente, verso 474, me parece ahí. Vamos viendo, amigos. Si lo tengo a la mano, acá está. Por mí ha perdido, aunque sufrí 6 veces, mitras, encierros, troncho, burro y plumas. Pero a mi oficio venga quien quiere. Venga la tía Talla, la Rosana, la madre Anica o doña Mari Pérez. O venga la beata Santurrona, alcahueta de clérigos y frailes. Pasan de 6.000 virgos en la villa por mi autoridad deshechos y hechos. Recuerde la Celestina, que arrumaba en tuerto y lo desarmaba, ¿no? Niña de teta fue la Celestina. O sea, al lado de esta prostituta, ¿no? Al lado de esta prostituta, que me parece que es la Pepona, claro, al lado de esta prostituta, la Pepona, la Celestina era una niña de teta. O sea, la superaba en el arte de ser alcahuete, porque era el rol que tenían las prostitutas viejas, cuando ya su cuerpo no se prestaba para el negocio y deleite de la prostitución. Bueno, amigos, este era un libro que lo había prometido, se los tenía pendiente y aquí está. Y el próximo, pero este sí que va rápido porque está acá. El próximo es este. Le dedico mi silencio, la última obra de Mario Vargas Llosa. Excelente. De este hablaremos hoy es viernes, a más tardar el domingo. Chao amigos y muchas gracias por acompañarme. Estuve alejado, pero estuve descansando un poco, pero ya el domingo, a más tardar,
estamos con Le dedico mi silencio. Chao amigos, muchas gracias por su compañía y que tengan un buen fin de semana.